No es mota, es tabaco. Joder, ¿cómo que es que vas a una punta? No, ya lo hago borracho, no lo voy a hacer pacheco, cabrón. Señores, bienvenidos a un apunte chamánico. Calgantús, en la producción El Rojo, que ya no les digo que se dedica porque últimamente está muy... Ya. O sea, Bob Marley se queda idiota justo ese cabrón. Pero bueno, señores, gracias a toda la banda que le ha dado clic. Ya saben, cuando llegamos a los 1000 suscriptores, que va a tardar, también sé que yo no soy Andrés Navi, que ese güey sabe un chingo de cómics. Bueno, mucho de cómics y pues, es cada que al que buscan de referencia, pero bueno, voy a contestar todas las preguntas que quieran y vamos a regalar y vamos a regalar un print de Neil Adams firmado y un print de Elijah Wood firmado, que son exclusivos de la Conque. Así que, señores, denle suscribir, díganle a sus cuantos, fíjate, este güey dice pendejadas chidas ya, luego te vas a ver a otros güeyes que dicen cosas de cómics bien interesantísimas. Uy, sí, mira, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Nos han pedido mucho este tema y yo creo que es importante porque de alguna manera fue una de las cosas que satanizó a la historieta. Estas revistas hicieron que mucha gente satanizara la historieta. De por sí ya traía un severo conflicto por el rollo cultural, el rollo intelectual. Recordemos que la historieta ha tenido 3 grandes ataques en el 42, cuando se retiró de las bibliotecas y que la derecha y la iglesia fueron y hubo quemazón de pepines en las escuelas y todo eso. Y en 1950, cuando entra la Comisión Calificadora de Revistas, y ahí empieza. Y luego en los 70s, cuando ahora fue la izquierda que atacó de que las historietas eran para niños y que eran para idiotas y bla, y que salió Cómo leer el Pato Donald de Dorfman y Batelart, y de ahí se salieron un montón de pseudo estudios que hablaban de cómo dañaba la historieta la mente de los niños. Bueno, y luego llega estas historietas, pero también hay que tomar en cuenta que es la época de la muerte del autor. ¿Qué son esas historietas? Los famosísimos sensacionales. Sí, ¿qué son los sensacionales? Estas revistitas de tamaño bolsillo, así, que abarcaban, y que era un título genérico, que abarcaba diferentes temas. Estaba el sensacional de barrio, sensacional de traileros, sensacional de policía, sensacional de lucha, sensacional de amor. Había sensacional de todo, y los publicaba Egea. Pero no nada más Egea publicaba este tipo de cosas. ¿Cómo empieza esta tendencia en México? Ya hemos hablado varias veces de que el melodrama, de que la aventura, de que el humor era lo que se leía. Sin embargo, otra de las cosas, y también hemos hablado de que las historietas se leían en la clase popular, una clase que andaba en el camión, en el metro, como entretenimiento compraba historietas para ir leyendo en el camino. Ese es su gran entretenimiento. Ahora en la actualidad la gente anda con sus celulares jugando Candy Crush y todo eso. Pero hubo un momento en que el entretenimiento que había era el periódico, lo que leían en el transporte del periódico eran las revistas de chismes o eran historietas. Las revistas del corazón que les decían en ese entonces. La primera vez, antes eran unas historietas grandes, tamaño carta, como Lágrimas y Ritos. Todas las historietas eran grandes, un cómic tipo tabloide. Pero una vez, y esto me lo platica Sixto Valencia, él llevó a Vid la idea de hacer historietas de bolsillos para que la gente las pudiera guardar. Porque luego las doblaba, las hacía rollito y sin albur, para que no haya problema, se las ponía en el bolsillo de atrás. Entonces, pues tenían que ver la manera para que las historietas no se maltrataran, porque luego ya después de 2 o 3 leídas, ya esa historieta parecía otra cosa. Entonces, parecía charamusca, como diría mi abuelita, charamusca. Las historietas que empezaron fueron unos minis, fueron unas revistas de este tamañito, que empieza con mini historias que publica Edar, Editorial Argumentos. Se le atribuye a José Suárez, el que era editor en aquel entonces y era escritor, el haber hecho estas historietas. Y esto les permitía darle trabajo a muchos dibujantes que no tenían un título propio. En ese entonces Editorial Edar, que después se convierte en Editorial Vid, publicaba Lágrimas y Risas, Bemi Pinguín, El Charrito de Oro, y todos tenían sus diferentes artistas. Pero, como hemos hablado, también luego de los estudios salían nuevos artistas, y lo que hizo Edar fue jalarlos y empezar a tener historietas genéricas. Entonces así tuvimos mini historias, mini aventuras, mini terror, mini ciencia ficción, que tampoco no era la que más se vendía, pero hubo mini ciencia ficción. Hubo una muy interesante que se llamó Muertes Trágicas, y voy a decir muy interesante porque yo tuve la oportunidad, tengo
algunos de estos ejemplares y tuve oportunidad de leer varias de muertes trágicas y me llamaba mucho la atención que estaban muy bien escritas. Uno de los problemas que tienen estas historietas de corte genérico es que luego el final lo apresuran porque ya se les acabó el espacio para seguir contando y no son de continuación, tienen que tener, o sea, tienen la característica de que terminaban, es una historieta autocontenida, terminaba en ese mismo número. Entonces, cuando ya llevaban un momento, ya se los acabó, moco. Apresuraban el final. Estas no, estas estaban muy bien planeadas. Me acuerdo mucho una de la muerte de Marilyn Monroe, me acuerdo también una de Charles de Gaulle, maravillosa, y que cuando me puse a investigar, bueno, las habían escrito, por ejemplo, uno lo escribió Hugo García Mitchell, un connotado periodista y escritor, escribió en Milenio, está escrito sobre rock, tiene un libro que se llama Matar a Ángela, y así, ¿qué pasaba? Muchos escritores que no tenían trabajo se iban a hacer historietas, y hacían estas historietas genéricas, entonces, ellos lo decían, en ese entonces pagaban muy bien, era muy trabajoso, pero pagaban muy bien, y se dedicaron mucho. Pero estamos hablando de 1966 cuando salen estas revistas, estos minis. Y de ahí viene poquito después una crisis de papel a principios de los 70 y hace que la mayoría de las historietas las empiecen a reducir de tamaño. Novaro por ahí del 73 es cuando hace el tamaño avestruz, colibrí y águila. Eddard también baja de tamaño sus historias. Y entonces aprovechan, ahí es cuando empiezan a entrar muchos más títulos genéricos. Una cosa que pasa en los 70s es que las editoriales se dan cuenta que estas historietas genéricas funcionan muy bien. Ya lo habían visto con las fotonovelas. Las fotonovelas siempre fueron un trancazo en México. Se desarrolló muchísimo esa industria. Y eran historias románticas. De hecho, llegó un momento en que los grandes actores, Rogelio Guerra, Verónica Castro, Claudia Islas, Valentín Trujillo, futbolistas como Rafael Puente, hacían fotonovelas, era como un gran negocio. Ahí se empiezan a dar cuenta los editores que el no tener autores para la historieta les conviene. Esto se junta a que de repente autores como Abel Quesada se habían ido y ya no había quien continuara La Mula Maicera. Cuando se muere Bismarck Mier, ya no había quien iniciar Los Ponchos. Y el más notorio, cuando fallece Germán Butza en 73, nadie pudo seguir Los Supersabios. Por ahí lo intentaron los Vigil con la ayuda de un señor que ahorita vive en Durango, que por cierto, tengo que entrevistarlo, tengo que hablar con él. Mier se apellidaba. Pero bueno, estas historietas empiezan a tener mucho pegue en la población, se trataban muchísimos temas. En ese entonces, ya en ese tamaño media carta, pues ya salía denuncia, ya salía quién fue, que también lo sacaba Eddard. Y se empiezan a dar cuenta en el uso del papel. Egea se funda después, en la segunda mitad de la década de los 70, se funda Egea. Este es un dato interesante. Everardo Flores fue quien apoyó a Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra para formar Eddard. Y en realidad tenía una participación bastante fuerte dentro de Eddard. Era un accionista que recibía utilidades y manejaba la distribución, así que entenderán por qué ahí se hablaba de la mafia de la distribución. Cuando los Flores, los hijos, fundan Egea, le dan una parte de la propiedad de la Parra y a Vargas Dulce. Por eso, en las primeras revistas de Egea, como La vida de Pedro Infante, se ven anuncios de Eddard. Egea empieza a desarrollar estas historias, empieza a pagar muy bien a los artistas, se jala a grandes artistas como Ángel Mora, Sixto Valencia, empezaron a trabajar con ellos. Y poco a poco empiezan a convertirse en una de las editoriales más importantes. En los 80s surgen los sensacionales. El sensacional de amor fue uno de los primeros, si no me equivoco, el sensacional de policía, empezaron el sensacional de lucha. En estos sensacionales, lo que era muy marcado era las primeras historias como que tenían todavía un sentido más controlado. Poco a poco empezaron a meter picardía, empezaron a meter albures, empezaron a meter... Porque también es la época donde se empiezan a poner de moda las ficheras. Las películas de ficheras, las películas de albures con Rafael Inclán, Alfonso Sayas. Entonces, el cine y el cómic siempre han ido un poquito de la mano. En esa época empiezan a salir estas historietas de este tamaño cuadradito y se empiezan a volver el esquema a seguir de todo. Ya había menos historietas de autor, había menos historietas con títulos claros y había más estos sensacionales genéricos. Y así se mantuvieron todos los 80s, fueron el reinado de la sensacional. Este producto lo empiezan a satanizar los artistas porque obviamente no había regalías. Las regalías que pagaba Egea, que sí pagó regalías. Ojo, Egea pagó regalías.
ya no eran las mismas que al principio cuando eran los 80s, y es lo que empieza a satanizar mucho a la historieta. Cuando llegan los 90s hay una división en Egea entre los nietos de Everardo Flores. Recordemos, Everardo es el fundador de la Unión de Voceadores, que con Vid los apoya para que funden Edar. Después vienen los hijos, fundan Egea, y de Egea hay una división. Egea sacó cosas como Parchís, digo, para que más o menos lo tengan claro. Uno de los editores era Jaime Flores, que con su hermano Germán se salen y funda cada uno su editorial. Jaime funda Editorial Tucán y Germán funda Editorial Mango. Y en estas editoriales es donde empiezan a llevar todos los sensacionales. También otros de los Flores fundan Editorial Mina, que se van más a revistas de lo esotérico, cosas así. Está don Arnulfo Flores, que funda la conocidísima Arjoma, que ya había sacado Videorrisa, que ya había sacado, era primo de los Flores, y había sacado Videorrisa, había sacado algunas revistas de mucho corte. Don Arnulfo, una gran persona que durante los 90 fue un gran impulsor de la historieta, y que fue el que abrió, por ejemplo, cosas como Conexión Manga, le dio oportunidad a muchísima de la gente que estaba haciendo en ese entonces, hasta que, bueno, lamentablemente fallece en un asalto era bravo el señor, era bravo también. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y era un gran, gran tipo. Pero Don Arnulfo funda Editorial Arjoma. Entonces, la historieta estaba dominada por los Flores, o sea, porque seguían teniendo el despacho de Everardo, pero aparte Pablo tenía varios expendios. Bueno, los Flores dominaron el mercado en todo eso. Pero en los 90s ya no es tanto los sensacionales, como empiezan los títulos como Chambeadoras, Bellas de Noche, La Ley del Revólver, que eso los manejaban Tucán Mango. Y de todas maneras sigue siendo como el gran boom. ¿Cuál es el problema de estas historietas? Que la temática se acaba agotando, que la temática acaba siendo repetitiva. Hubo grandes cosas, por ejemplo, ahorita es muy difícil conseguir sensacional de luchas, porque ahí entraron todos los luchadores, tenían permisos, las portadas de Gallura eran impresionantes, había muy buenos dibujantes haciendo esos trabajos. Poco a poco se fueron demeritando, se fueron vendiendo menos, entonces se pagaba menos y los grandes dibujantes los dejaron para los nuevos, que luego no tenían la calidad que tenían ellos. Estas historietas fueron realmente satanizadas. En los 90 era escuchar a cualquiera, decía, es que pervierte la mente de los niños. Los niños no leían estas historietas. O sea, y seamos honestos, el libro semanal, la novela policíaca existen desde 1950. Pero en esta época de los 80s y los 90s, los sensacionales fueron los que dominaron el mercado. Y es ahí donde digo que los autores, como tenían continuamente trabajo, porque había una gran cantidad de títulos, los autores mexicanos decidieron estar en el confort, no publicaron, viene una nueva generación y la referencia inmediata son los sensacionales y el evitar cualquier tipo de acercamiento a los sensacionales. Como malditas. Cuando uno las empieza a leer, encuentra realmente historias muy interesantes. Pero les voy a dar un dato. Vean La Rosa de Guadalupe. Cualquier sensacional haz de cuenta, La Rosa de Guadalupe. Y ahorita y nadie le está diciendo nada. Pero sí eran tal cual, eran historias, la mayoría de las veces bastante simples, sencillas. Sin embargo, uno llegaba a encontrar garbanzos de libra de muy buena manufactura o de muy buena calidad, que se llegaban a colar. Había cosas, por ejemplo, como La Serpiente Desplumada, que hacía Sixto con Sotero García Reyes. Este mismo Sotero García Reyes, cuando llegaba a escribir Chambeadoras, eran títulos realmente divertidos. Hay cosas en el humor muy buenas en estos trabajos. E historias como, por ejemplo, esta historieta de Delmónicos Erótica, fue una idea de Ramón Valdiosera que le llevó a Jaime Flores y se empezó a publicar. Y la idea era explorar las diferentes pasiones eróticas del ser humano. Luego lo llevaron hacia otro lado. Pero había muchas de estas historias que realmente empezaban con una muy buena intención. ¿Qué pasa con estas? Obviamente el problema que tienen estas revistas es lo que le pasa a todo donde implica, como diría el buen Bartra, el maestro Bartra diría, cuando le llegas a la bragueta al mexicano, tarde o temprano va a buscar otra cosa. Y aquí hubo el problema de que al principio mostraban estas mujeres de senos voluptuosos o mucha esta picardía y los albures. Y entonces cuando llegaba toda una oleada de críticas, llegaba la comisión calificadora de revistas, es que tienes que poner un cintillo para mayores de 18 años. Y entonces cuando ponían ese cintillo, pues entonces ya podemos mostrar chichis porque es para mayores de 18 años y la ley dice que podemos mostrar chichis. Y entonces mostraban chichis y decían, no, es que ahora ya son pornográficas, no, es que ahora las tienes que embolsar. Bueno, pues si las puedo embolsar, entonces ya puedo mostrar relaciones sexuales. Y entonces ahí empezaron a mostrar relaciones sexuales. Y después ya le fueron incrementando hasta que ahora las que llegan a ver en algunos puestos,
pues son revistas pornográficas de una bajísima calidad y muy mal dibujadas. Pero en eso acabaron. Las revistas de este tipo, realmente las editoriales importantes como Tucán, Mango, Mina, Egea, desaparecen ya después del 2002, cuando Fox decide que le va a quitar la suspensión o la exención de IVA a todo el producto impreso editorial. En ese momento empezó a valer queso la industria editorial mexicana de puestos de periódicos. Después llegó el internet y todos sabemos en dónde estamos en estos momentos. ¿Fueron realmente esta basura que nos vendieron todos y que siguen diciendo? ¿O vamos a entrar ahorita a una época donde se van a empezar a revaluar esas historias como se están revaluando muchas cosas que se hicieron en esa época? Me parece que vamos a tener que aprender a diferenciar de en un solo producto lo bueno y lo malo. Yo creo que si uno leía, por ejemplo, algunas historias de mini aventuras eran muy buenas, o de mini ciencia ficción, o mini historias, o de ciencia ficción, o mini historias. El Sensacional de Luchas tenía bastantes cosas muy interesantes. Denuncia, eran casos reales, y el director o el editor de la revista era un ex general de policía que sacaba de los archivos de la policía los casos. Yo creo que vamos a tener que ir título por título desmenuzando y sacando lo que valía la pena y lo que no. Creo que habrá cosas que valen la pena y creo que habrá cosas que son una basura. Pero me parece que el catalogar a todos los sensacionales como basura es como decir que toda la televisión mexicana ha sido una porquería. Y no es cierto. No es cierto. Hay cosas que valen la pena, hay cosas que se rescatan y realmente tendríamos que entrar a saber analizar y distinguir las cosas y no satanizar por satanizar. El emitir juicios de valor a lo tonto, por no decir a lo tonto, es algo que nos ha caracterizado a los mexicanos. Y si queremos recuperar nuestra historia y recuperar nuestra historieta, lo primero que tenemos que entender es que hay que diferenciar y entender las cosas, separar lo bueno, lo malo o lo analizable. Y bueno, vamos a hacer las recomendaciones para abordar un poco más de este tema. Hay un libro bastante interesante, El mundo imaginario de la historieta mexicana, de Genaro Zalpa, en la Universidad de Aguascalientes. La verdad es un estudio muy interesante sobre estos sensacionales y la historieta mexicana. Es difícil de conseguir, pero creo que en internet está por ahí el ensayo. Historietas perversas. Esta fue una revista americana de IMP, el número 4 de la revista de IMP, y está en internet, búsquenlo. Hace un desglose, esto es un libro que hace un desglose de los sensacionales, muy interesante, muy bueno y que vale muchísimo la pena. No es como para que entiendan cómo funcionaba, cómo se hacían las historietas. Es un manual que la verdad es muy interesante, pero ya está un poco antiguo para la época moderna o para muchos de los que hacen ahora historietas. Se llama La Historietica de Modesto Vázquez, pero da muy buenos tips y habla de cómo funcionaban las historietas y qué era lo que debía de tener una historieta. ¿Esto qué pasa? Aquí ustedes pueden entender cuál era el oficio del historietista. Tal vez en uno de los temas vamos a hablar de por qué se perdió el oficio de ser historietista. Esa es una de las grandes caídas de la historieta mexicana. El 4, pues bueno, el cebollazo. ¿Por qué? Porque sí. Y ya, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Sixto Valencia, Una vida entre viñetas. El problema es conseguirlo, porque creo que yo tengo 2 libros, me quedan nada más 2 de esos. Es la biografía de Sixto Valencia, desde que empieza hasta que fallece, porque ese libro, su última aparición pública fue cuando presentamos ese libro. El buen Sixto, este libro lo hicimos Melina Gato y yo. Lo trabajamos y es un recorrido por la vida de Sixto. Lo interesante es todo lo que hizo y obviamente él trabajó en sensacionales y cuenta anécdotas y trabajó con Emil y trabajó con Edar, y entonces cuenta muchas de las cosas que vivió en la industria editorial. Si pueden conseguirlo, y si no, ya he dicho que algo tengo que hacer para que ese libro aparezca en otros lados. Y ya para terminar, el cómico o la historieta en la enseñanza de Georgina Guerra. Un poco más tirado al rollo pedagógico, con análisis que tal vez ahorita en algunos momentos no estemos de acuerdo, pero que nos da también una idea de cómo se leía en ese entonces. Obviamente les recomiendo que si pueden conseguir cómo leer al Pato Donald, lo lean. Yo no les voy a pedir una cosa: cuando lean ese libro,
busquen si en algún momento mencionan a Karl Barks, el creador de esta historia. Porque me parece muy peculiar que nunca lo mencionan. Señores, estos fueron los apuntes chamánicos de esta semana. Nos vemos la próxima. ¿Por qué? Pues porque esto está chido y así, está divertido. Y si no les gusta, y suscríbanse, y denle like y pónganle campanita para que les avise. Ya está hablando otra vez este cabrón. ¡Ah, corre ya! El que no es cabrón, no digas grosería, rojo. Me va a censurar YouTube, me van a censurar los millennials, alguien me va a censurar. ¿Por qué? Porque estamos en una bonita época donde todo mundo censura. ¡Qué lindo! Hasta luego. Adiós.